Bienvenidos al debate de Fundación Libertad y Desarrollo. El trabajo de la Comisión de Postulación del Tribunal Supremo Electoral ha concluido y ahora toca enviar la lista que eligieron durante esta semana al Congreso de la República para que sea finalmente el Congreso quien elija a los 10 magistrados, 5 suplentes y 5 titulares en el Tribunal Supremo Electoral, que será el encargado de organizar 2 eventos electorales. Para hablar sobre el trabajo de esta comisión y sobre lo que pueda suceder en el Congreso, tenemos a 2 personas expertas que le dan seguimiento en el día a día, que tienen vasta experiencia en estos procesos. Me refiero a María de los Fuentes, directora ejecutiva de Guatemala Visible, y Krista Walters, presidenta ejecutiva de Movimiento Cívico Nacional. A ambas, muchísimas gracias por acompañarnos. María, los quisiera empezar por usted. ¿Cuál es la evaluación general que podemos hacer de este proceso? ¿Qué salió bien? ¿Qué salió mal? Bueno, nosotros tenemos una experiencia particularmente en la parte de proceso. Nosotros calculamos que hay varias luces en realidad. Lo comentaba desde el inicio, que nos traía, digamos, con cierta preocupación el año pasado el pensar si se iban a instalar, si iban a juramentar a las postuladoras, si íbamos a tener un proceso, digamos, ordenado en el Colegio de Abogados para nombrar a su representante. En fin, todas esas fases afortunadamente se dieron muy bien. Creo que además juega muy en contra, pero esto es un diseño de ley, los tiempos tan cortos que tiene esta postuladora, porque sí se ha criticado el que trabajaron de manera apresurada. En realidad no es que trabajaran de manera apresurada distinto de otras ocasiones. Trabajan de esa manera porque el tiempo les exige tener la nómina antes del día 19, que era del día 18, que es el día de hoy particularmente, o mañana, era el límite. Entonces, digamos, eso yo no lo vería como una objeción al trabajo de la postuladora. Sin embargo, sí que vimos y alertamos en relación a los procesos cuando comenzaron, por ejemplo, lo que siempre sucede, eso no es novedad, a elaborar una tabla de gradación que le estaba dando o quitando puntos a algunos elementos que sabemos se prestan a manipularlos de una manera muy sencilla para poder colocarle traje a la medida a algún candidato que es de mi predilección. Eso tampoco es nuevo, se manejó más o menos similar a ocasiones anteriores, pero quedó bastante neutral, digamos, en ese sentido. Se les estaba dando los puntos que eran, se restó un poquito el tema de los doctorados, etcétera. Eso pues también lo calificaría positivo, pero la parte crucial, que fue la calificación de los expedientes, sí llamó mucho nuestra atención. Fue un proceso muy improvisado, o al menos así parecía. Llegaron los comisionados a sentarse ese día y bueno, vamos a revisar todos los expedientes, todas las tachas, todos los candidatos presentaron sus pruebas de descargo, las tenían en sus expedientes, etcétera, pero la forma en que repartieron esas cajas fue, por lo menos a la vista del público, de manera un poco antojadiza. Nosotros como público no sabíamos a quién le estaba tocando cada expediente, cosa que no había pasado nunca, hasta en las comisiones más complicadas, de manera muy clara en la pantalla ponen un Excel o ponen un documento que está a la vista del público en donde dice cajas de la tal a la tal y el nombre de los comisionados que la van a revisar. ¿Por qué es importante? Por supuesto que es importante porque no tienen los mismos criterios unos u otros, entonces era importante saber quién. Y tampoco establecieron una manera eh, equitativa de hacer esa revisión. Nunca lo supimos, no lo sabremos porque no lo dieron a conocer. Se repartieron, estuvimos horas de horas sentados viéndolos trabajar porque sin duda alguna estaban haciendo un gran trabajo. Había algunos expedientes como el del señor Ventura Loyo que tenía 600 páginas. Ellos tuvieron que revisarlo todo página por página, lo cual sí hicieron, pero no teníamos ninguna claridad del criterio. Esa fue la primera luz de alarma, digamos ahí. Por ejemplo, lo dividieron en parejas. Participaron los comisionados titulares y los suplentes. Entonces teníamos a 10 personas trabajando. Eso tampoco lo habíamos visto en muchas comisiones, en alguna que otra sí. Cuando vimos eso dijimos, bueno, van a equilibrar en estas parejas. Y las parejas eran afines.
Es decir, los dos del Colegio de Abogados trabajaron juntos, los dos de las universidades privadas trabajaron juntos. Es decir, ¿qué criterio puede tener alguien en contra del otro si son colegas y van, digamos, en la misma línea? Entonces eso a mí me pareció que si yo hubiera sido candidata y me toca la mala suerte que revise mi expediente alguien que definitivamente no quiere que yo esté, sin duda alguna la va a revisar con muchos criterios en contra. Es decir, eso lo vimos muy, muy antojadizo, muy mal. Esa forma le daba una dosis extra de discrecionalidad a la evaluación de los expedientes y luego pues lo vimos al elaborar esta nómina que había personas que en papel, digamos, sabemos que sacan 100 puntos, pero que si uno simplemente hace una búsqueda en Google, encuentra algunos señalamientos o algunos inconvenientes, digamos, para ese perfil que, como aprendí ya de los abogados, uno no puede decir que la persona es o no es honorable a la ligera, pero sí puede tener un criterio para considerar a alguien más idóneo. Eso diría en la primera parte. Muy bien. Crista, ¿en qué se puede, digamos, estar de acuerdo o en desacuerdo con lo que nos acaba de decir Marielos? ¿Coincide usted en ese análisis que se hace? La verdad es que sí, digamos que en este tipo de procesos podemos evaluar, como decía Marielo, la parte del proceso, pero también se puede evaluar, digamos, el resultado de ese proceso, es decir, la nómina final de candidatos. Y en ese sentido, yo creo que la parte de cómo empezó esta comisión de postulación, al inicio, pues se veía como una oportunidad, una buenísima oportunidad para entonces que estos comisionados hicieran un trabajo conforme a la ley de comisiones de postulación, que se diera dentro de los tiempos esperados, porque como decía Marielos, ese siempre ha sido como un riesgo, un peligro, porque ya ha sucedido antes de que no se cumple dentro de los plazos y nos quedamos con esa incertidumbre institucional, ¿verdad? Y me recuerdo muy bien que la primera sesión que tuvo esta comisión de postulación, pues se comenzó con la agenda de una propuesta de cronograma, se hablaba de grabar, de hacer público, de tener seguridad 24 horas, en donde se iba a llevar a cabo las sesiones, que se permitía el acceso de observación a medios, a misiones de observación, a organizaciones. Em, y esa, ¿qué será? Esa primera hora de la primera sesión de la comisión de postulación, pues se veía bastante bien, a pesar de muchos señalamientos que hubo antes, quizá por las personas que integraban la comisión. Pero la primera alarma sonó quizá cuando se llevó a cabo la elección de secretario titular y suplente, que se llevó a cabo bien. Sin embargo, luego de que se escogiera al secretario titular, que era Donald González, y al suplente Maynor Herrera, otra de las comisionadas empezó a tener la función de llevar notas de algunos cambios que se estaban llevando en el cronograma. Entonces eso levanta dudas de, bueno, si se eligieron secretarios, ¿por qué alguien más está haciendo esa labor, verdad? Y ese es tal vez un destello de esa primera sesión. Y como decía Marielos, luego hicieron su trabajo como debían de hacerlo, como exige la ley de comisiones de postulación, pero quizá ese punto de inflexión bastante grave fue cuando ya se habían depurado, digamos, los expedientes de quienes seguían en la contienda y quienes pues ya podían pasar a ser evaluados con la tabla de gradación, que ahí, a ver, lo que uno espera o lo que los ciudadanos esperarían es que se lleve ciertos criterios a la mesa y que los mismos criterios los utilicen todos los comisionados a la hora de evaluar y dar una nota a los expedientes. Pero eso no se vio, como bien decía Marielos, se dividieron en parejas que no eran ni siquiera parejas como mezcladas o mixtas, que hubiera sido bueno, porque es cierto contrapeso dentro de la misma comisión eh, que se pudiera haber hecho así, pero no se hizo. Entonces, esa falta de estandarizar los criterios es lo que luego nos lleva a cuestionar, em, ¿será que todos fueron lo suficientemente rigurosos con sus evaluaciones? ¿Será que le pusieron notas altísimas a algunos solo por ser conocidos, amigos, amigos de otros amigos y demás? Em, y que también, tal vez después de eso, uno de las
puntos que llaman muchísimo la atención es que a la hora de votar se pidió razonar el voto y emitir un juicio ético de las personas que iban integrando la nómina final y pues no fue aceptada, digamos, esa petición o esa sugerencia dentro de la comisión. Entonces, al final vemos que estos procesos pueden seguir al pie de la letra lo que dice la ley de comisiones de postulación, pero no necesariamente seguirlos al pie de la letra dejan un buen sabor de boca a la ciudadanía de ¿será que sí hicieron el mejor trabajo posible? Y ahí quiero centrarme en lo que resta. Veamos el resultado. En la lista de, ustedes me corregirán, 178, 180 más o menos, personas que se lanzaron a postularse, entiendo que habían muy buenos perfiles. Habían personas con experiencia, abogados de reconocido prestigio. Es decir, pudo haber salido una lista de 20 con personas que le hubieran devuelto credibilidad y prestigio al Tribunal Supremo Electoral. Y sin embargo, dentro de la lista de los 20 hay personajes sumamente cuestionados y personas que pareciera que no tienen nada de experiencia, muchos de ellos, digamos, desconocidos, y realmente pocos, digamos, se salvan, digamos, de este, digamos, análisis que uno le puede hacer a esa lista. Marielos, ¿por qué excluir a esos buenos perfiles? Esa pregunta, como para tener la bola de cristal, nos sorprende de la misma forma que a ti y creo en general por lo que se vio en todos los medios, en las redes sociales, la reacción en general de la sociedad es un poco sorpresa, porque francamente, pues Guatemala Visible nunca promueve ningún perfil ni hace objeción alguna para ningún perfil, pero sí podemos dar criterios de qué sería mejor o no según cuál es la postuladora. En el caso del Tribunal Supremo Electoral, yo te diría, Paul, que sí había por lo menos ahí más de 25 nombres que o han tenido experiencia o han tenido conocimiento y trabajo en diversos temas vinculados con derecho electoral o con el propio Tribunal Supremo Electoral. Sin duda alguna había mucho material. Entonces uno decía, qué bueno que esta vez hay tan buenos perfiles participando porque van a tener de dónde escoger. Y sin embargo nos llevamos la sorpresa de ver que eligen personas. Yo de verdad te diría, pasa algo similar a lo que pasó cuando los rectores escogieron a las personas de las universidades privadas. Uno no tiene nada en contra de una persona. Pueden tener una magnífica hoja de vida, pero sí es fundamental que hayan tenido alguna experiencia en el trabajo que van a hacer. Lo mismo con el Tribunal Supremo Electoral y con mayor razón. Hemos pasado por 3 años complicados y de hecho desde el 2021 con un inconveniente muy serio en la elaboración de todo el andamiaje que se prepara para las elecciones generales. En aquel entonces fue el famoso error 21 del sistema de transmisión de datos. En el año 2023 sabemos positivamente que hubo muchísimo más al respecto. ¿Quiénes de ese mundo, de ese universo de más de 150 candidatos podían tener las habilidades, las aptitudes y la trayectoria profesional para hacerse cargo de eso? La verdad es que hay algunos nombres que son buenos, pero la verdad, muy pocos de la lista que tengan esa experiencia en temas electorales o en conocimiento de procesos electorales o que hayan participado alguna vez en juntas electorales, que también, pues todo suma. Yo veo, digamos, con preocupación ese desafío enorme que van a tener y en este momento, pues ojalá estas 20 personas que están en la nómina sean electas. Quienes sean electas tengan la apertura de permitir que quienes saben de estos temas, quienes han estado capacitándose y tienen experiencia, puedan contribuir con el fortalecimiento del Tribunal Supremo Electoral, dado que les van a quedar 8 meses y piquito para llevar a cabo un proceso electoral sobre el cual los guatemaltecos van a tener las mayores expectativas de los últimos años. Crista, el papel que jugaron los representantes de las universidades privadas y, digamos, el papel que se esperaba de la San Carlos no era muy bueno, hay que decirlo, esto es público, en diferentes medios se ha ventilado, digamos, de lo que se pudo haber esperado de los representantes de la Universidad de San Carlos, pero se esperaba algo mejor
de los representantes de las universidades privadas. Habían dentro de las universidades privadas personas que ya habían tenido experiencia en estos temas, que pudieron haber hecho un papel espectacular y que probablemente hubiesen elegido a esos perfiles que mencionaba Marielos, de esos 25 que sí tenían experiencia en temas de derecho electoral, que pudiera haberle dado luces al Tribunal Supremo. Sin embargo, se eligen a personas que no tenían esa experiencia y que lamentablemente terminaron votando por perfiles muy, muy cuestionados, incluso algunos. ¿Qué pasó ahí? Sí, a la hora de la votación, lo que se veía era un patrón bastante claro entre la Universidad de San Carlos, digamos, el presidente de la comisión, con el decano de la Facultad de Derecho de la USAC y los pues, representantes de las universidades privadas de Occidente y Panamericana. Entonces, digamos que ese eje logró de alguna forma que de la nómina de 20 candidatos, 9 de los que están ahí tuvieran pues ese apoyo unánime, 5 votos de todos, ¿verdad? Después el resto, si no estoy mal, 10 tuvieron 4 votos de los comisionados y uno de los candidatos que quedó en la nómina final solamente tuvo 3 votos. Y en ese sentido creo que vale la pena si no estamos conformes, por ejemplo, con la nómina final, si creemos que pudieron haber estado mejores perfiles en esa nómina y evaluamos entonces a quiénes los escogieron esta vez. Creo que el debate o la discusión va a cómo la idea original o digamos la pretensión original de las comisiones de postulación ya no es vigente para ahora. Quizá hay algunos ajustes que se puedan hacer y todavía usamos comisiones de postulación o entramos a un debate de, bueno, agarremos otro modelo para poder escoger a estas instituciones que son árbitros del poder, porque lo que se ha visto es, digamos, esa perversión, diría yo, de las facultades de derecho del país, porque las comisiones de postulación lo que querían al incluir a la academia era pues tener estos conocimientos amplios, personas de trayectoria que sepan poner en práctica lo que es muy técnico en el derecho ya en algo que pues nos sirve para elegir a estas personas que lideran instituciones importantes. Em, y lo que ha pasado es que se ha proliferado, digamos, esa, esa misión de crear universidades que tengan facultades de derecho para participar en comisiones de postulación, para tener una cuota de poder o participar en estas decisiones. Entonces, ahí lo que veo es o entramos seriamente a un debate de cómo le hacemos para o mejorar la calidad de las personas que llegan o cambiar los incentivos de cómo funcionan esas comisiones de postulación, porque lo que Mm. la ciudadanía pedía era que fueran objetivos, que hubiese mecanismos técnicos en la graduación, que hubieran criterios que fueran exigentes para evaluar capacidad, méritos profesionales, experiencia, honorabilidad, y no necesariamente vimos que eso se cumpliera. Ese resultado. Ahora, me queda un minuto y quisiera que ambas pudieran dar un análisis de lo que viene en el Congreso y de cómo poder dentro de esa lista de 20, pues que puedan quedar los mejores dentro de esa lista. Marielos, ¿qué pasa en el Congreso? Y me queda un minuto. Bueno, yo como siempre otorgo un voto de confianza para los siguientes pasos. Siempre nos gusta ser optimistas, a veces nos damos un gran estrellón en la pared, pero en este momento yo sí considero que hay una oportunidad, primero en la Comisión de Asuntos Electorales del Congreso de la República, que está muy interesada en conocer a estos aspirantes. Hay suficiente información en las redes y en los medios de comunicación, y aquí el comercial, hay perfiles publicados tanto por Foro Guatemala como por Guatemala Visible en las redes para que ellos pudieran consultarlos. Estamos a las órdenes para poder compartir cualquier tipo de información con los diputados. De hecho, en años anteriores lo hemos hecho. Me parece importantísimo que pudiera haber una oportunidad de entrevistas. Son solo 20, ya son los 20 electos por la comisión de postulación.
estas 20 personas seguramente tendrán distintas maneras de ver los retos que les vienen y sería muy útil y muy sano para rectificar, digamos, lo que pudo haberse visto complicado durante este primer periodo del proceso de elección, que el Congreso de la República pudiera darnos la oportunidad como guatemaltecos de escuchar a los candidatos. Crista, terminamos con usted. De acuerdísimo con todo lo que ha dicho Marielos, y yo agregaría que tenemos que tener muy en mente que este proceso ya en el Congreso va a ser político. Digamos que no podemos zafarnos de eso, porque esa es la naturaleza del Congreso y el trabajo de los diputados. Y si bien los ciudadanos no tenemos una participación directa en este tipo de procesos, creo que ahora que la pelota está en la cancha del Congreso, sí tenemos una oportunidad o una ventana de exigirle a nuestros representantes, porque ahí sí, nosotros sí votamos por ellos y deben una rendición de cuentas a los ciudadanos. Entonces podemos exigirles que utilicen ciertos criterios, hacerles esas recomendaciones de qué criterios utilizar para escoger a los mejores perfiles de esa nómina de 20 y también hacerles llegar pues toda la información necesaria, no para que sea un dime y diretes, sino que para que puedan ellos conocer mejor a cada uno. Muchísimas gracias a ambas. Se nos terminó el tiempo lamentablemente, pero como ustedes han dicho, el juego está en el Congreso y ojalá tengan un mínimo de dignidad y de responsabilidad los diputados para con el pueblo de Guatemala, a quien se deben en última instancia. De nuevo, muchas gracias Marielos, muchas gracias Crista. A ustedes muchas gracias por su atención. Nos vemos la próxima semana.